Buen día, saludos a todos. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos 14. Vamos a estar leyendo versículos 32 hasta 42. Es increíble de pensar, pero hace 20 años, pasó tanto tiempo, hace 20 años, más que 20 años, salió una película sobre la vida de Jesús, mejor dicho, sobre la muerte de Jesús, su crucifixión. Que era una película muy popular, muy grande, y hizo un impacto grande en la sociedad, y hizo un impacto grande en mi vida. Yo me acuerdo que fui a verlo y me impactó, y hasta que volvió algunos días después para verlo otra vez solo, fui al cine solo, estaba rodeado de gente, estaba lleno, pero hasta vi la película solo eh, para tener esa experiencia, ¿no? Um, y fue la pasión de Cristo, hecho por Mel Gibson, y fue muy impactante para muchos. Y si sabes cómo es la película, enfoque muchísimo, a veces uno puede decir hasta demasiado, algunos no podían mirar. Enfoqué específicamente en el dolor físico de Cristo, en lo que recibía, los golpes, la sangre, la violencia, todo contra Él, y vemos lo que Él sufrió, su pasión, lo que Él sufrió por nosotros. Pero lo que quiero, la razón que estoy hablando de la película, porque si te acordás de esa película, empezó en un lugar, empezó acá la película. Empezó en este momento, no empezó con los soldados llegaran, empezaron a golpearle. La película, la pasión en ese sentido, el sufrimiento de Jesús en la película empieza en este jardín, en la noche. Y vemos Jesús orando a su Padre con gran sufrimiento, con angustia. Realmente la pasión de Cristo empezó allá. En algunas formas, podemos decir que aún fue mayor su dolor allá y su clamor y su sufrimiento y su angustia fue mayor allá que aún en la cruz. Y vamos a ver por qué. Hay mucho para aprender de ese momento de Jesús. Hay mucho para aprender sobre Jesús. Hay mucho para aprender sobre la cruz, lo que significaba. Hay mucho para aprender sobre la oración. Y hay mucho de aprender sobre nosotros mismos. Así que vamos a entrar. Este es el jardín de Getsemaní. Este es el momento que Jesús está orando en Getsemaní. Vamos a orar. En versículo 32 de Marcos 14 dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermas? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Señor en el cielo, necesitamos tu ayuda. Queremos aprender de tu palabra, que es vivo, que es real, que es poderoso para cambiarnos y ayudarnos.
y queremos entender qué estaba pasando a Jesús. ¿Por qué tenía tanta angustia en ese momento? ¿Por qué sufría tanto en oración? Queremos entender el fracaso de los discípulos que, a pesar de tenían todos los avisos y Jesús pedía su apoyo, dormía. Realmente, Señor, entendemos que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Despierta en nosotros ese deseo, Señor, para escuchar tu palabra, para recibirlo no como una palabra del hombre, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor, y que podemos obedecer y confirmar nuestras vidas y nuestro pensar a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Getsemaní, este gran momento, la palabra significa donde aprieta olivos, ¿no? No sé exactamente cómo es la palabra en español para eso, pero es donde se aprieta olivos para hacer aceite, ¿no? Aceite de olivo. Era esa palabra significa eso. Entonces, más probable era un jardín. Y otra vez acá encontramos un discípulo de Jesús que no tiene nombre, pero dejó que Jesús entraba a su jardín privado para tener lo que será un escape. Y eso realmente fue un refugio para Jesús. Tenés Jerusalén lleno de gente, las preguntas, las personas con malas intenciones, todo el movimiento, y necesitaban en la noche un lugar a escapar. Entonces eso fue un lugar común para Jesús y sus discípulos. Y por eso Judas, cuando se fue para entregar a Jesús, él sabía dónde tenía que ir para entregar a Jesús. Él sabía, bueno, acá es el lugar donde va a estar, van a estar solos, no va a haber gente, acá es el momento, aquí es el lugar. Yo tengo un deseo grande de un día ir a Jerusalén, ir a Israel, conocer la Tierra Santa. No sé si va a pasar, no tengo ningún plan ahora, pero un día me gustaría. Y uno de los lugares me gustaría ir es este jardín que supuestamente sigue el lugar. No sé si es el mismo, siempre tengo dudas de esas cosas, porque cuando viene de turismo nunca sabes, ¿verdad? Si están aprovechando o realmente es el lugar donde Jesús oró, pero sería algo parecido, sería un lugar muy cerca. Es un lugar muy importante en la vida de Jesús. Y hasta en Hechos 1:12 vemos que en este lugar, o por lo menos muy cerca, Jesús ascendió en la vista de sus discípulos, ascendió al cielo y ascendió a la derecha, a la diestra de su Padre celestial, hasta que venga en poder para reinar. Increíble este momento y este lugar donde Jesús fue apretado. Pero como dije, aprendemos mucho de Getsemaní. Aprendemos mucho sobre Jesús, sobre la cruz, aprendemos mucho sobre lo que significa orar y también sobre nosotros mismos y nuestras debilidades. Así que eso es lo que quiero entrar. Vamos a entrar y el texto y y vamos a ver esas 4 cosas, ¿no? 4 cosas que aprendemos de Getsemaní y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy. Primeramente, y quizás lo más grande, es lo que aprendemos sobre Jesús. Quizás no hay un momento en la vida de Jesús que vemos más su humanidad. No hay un momento más claro en la vida de Jesús que es más evidente que por más que era Dios, por más que Él era el Hijo de Dios, enviado del cielo, también era un hombre nacido de mujer que sentía dolor, sentía rechazo y sentía el peso de ese momento. Mira conmigo de nuevo en 33 y 34. Vamos a encontrar lo que voy a llamar una angustia supernatural. Una angustia que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dice en 33,
y tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo en sus palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús realmente sufrió acá. Y vemos que se postró, su postura era de no estar parado, no estar en una postura de confianza, de fuerza, pero una postura de estar en sumisión delante de su Padre, de rodillas. Hasta en Mateo dice que estaba con su cabeza abajo, la cara contra el suelo. Jesús estaba ahogando en la miseria del momento. Tremendo, ¿no? Tremendo pensar. Jesús estaba sufriendo de dentro. Nadie estaba golpeándolo, nadie estaba pegándole, nadie estaba echando insultos, y estaba sufriendo grandemente. Mira cómo expresa Lucas, que nos da otra foto de la cosa. Dice en 43, y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús realmente sufría, realmente estaba en agonía. Y este agonía dentro hasta afectó su cuerpo. Hay una condición real que cosas pueden pasar en tu cuerpo que puede causarte que sale sangre de tu sudor. Y si tomamos eso literalmente de Lucas, estaba diciendo que él estaba tan angustiado que su cuerpo fue afectado hasta en una forma tan grande que Dios mandó un ángel para ayudarle. Un ángel estaba con Jesús, fortaleciéndolo. He escuchado a alguien esta semana en mi preparación que expresó que este ángel quizás salvó la vida de Jesús. Estaba triste hasta la muerte. No creo que podemos apreciar y entender la grandeza de su angustia y su tristeza en este momento. Lo sintió. Ustedes saben, ¿no? Todos creo que han sentido en una forma, la angustia de ser triste, de sufrir. Sabemos muy claro que los dolores más grandes, los dolores más profundos, no son las lastimaduras físicamente. El dolor más profundo no es que alguien te pega, es alguien que dice te odio. Los lastimaduras más profundos son los de espíritu, de alma, de nuestra vida interior. Estuve hablando con un primo hace poco, esta semana pasada, y hablando con él, estaba pasando por un divorcio y tiene mi edad y está realmente sufriendo por su matrimonio. Y es verdad, hablamos de es verdad, de divorcio. Se dice que el divorcio es aún más fuerte, más doloroso que si fuera esa persona muerto, como si esa persona muere, sería menos doloroso que esta persona te divorcia, te deja. Muy, muy fuerte. Sabemos eso, ¿no? Entendemos eso. Entonces cuando vemos a Jesús, nos llama la atención, decimos, Jesús estaba sufriendo una angustia espiritual, de alma. Realmente estaba siendo tocado por el momento. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús sufría tanto en ese momento? Tenemos que tener cuidado. Quiero tomar una pausa de esa pregunta y reflexionar. A veces en nuestro sentimiento en el mundo cristiano que no hay lugar para el llanto y no hay lugar para la angustia y no hay lugar quizás para que uno se sienta de tristeza y se sienta afectado por las cosas alrededor, las dificultades y los fracasos y esas cosas.
vemos a alguien triste, vemos a alguien agachado en llanto, vemos algo en duelo y decimos, levántate, Cristo, Cristo reina, ¿por qué estás así? Deberías estar feliz y hasta en nuestros cultos damos, y estoy de nuestra iglesia también, ¿no? Damos muy poco lugar al dolor, al arrepentimiento, damos muy poco lugar a tristeza que uno puede sentir en la vida. Y imagínate esa misma actitud, ese mismo cristiano que nunca te da ningún lugar para llorar, ningún lugar para estar triste, para estar sufriendo en esa forma, y te viene a Jesús y mira a Jesús, Jesús, ¿no? Levántate, ¿por qué estás así en el suelo? No tenés fe, no sabes que Dios te cuida, Dios te va a dar algo bueno. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque si Jesús sufría y no fue pecado, si Jesús sentía dolor y angustia y no fue pecado, y Él podría expresarse delante de sus hermanos, delante de sus discípulos, porque cortamos ese duelo quizás en los cristianos cuando están pasando un mal momento. Volviendo a eso entonces, ¿por qué Jesús sentía una pesa que nosotros no podemos imaginar? Volviendo a las palabras usadas cuando dice, y comenzó a entristecerse, esta palabra es una palabra que expresa sorpresa. Fue sorprendida Jesús por la situación. Y después angustiarse es literalmente sentir la pesa, decir, sentir algo pesado encima. Es como poner una roca grande sobre Jesús y Él de repente fue sorprendido por la grandeza de esa pesa que lo llevó ahí a tocar su alma, a tocarlo físicamente, de afectar su salud en el momento, de hasta necesitar un ángel para cuidarle. Jesús estaba sufriendo y estaba sorprendido por la pesa de esta copa, que Él pidió a su Padre, por favor, si es posible, que sacas esta copa de mí. Esa fue la copa de la ira de Dios, la copa del juicio de Dios contra Jesús, quien no había pecado, contra Jesús que no había desobedecido. Hasta que vivió la vida perfecta, vivió en justicia. Jesús era la segunda Adán, y como segundo Adán venció donde el primer Adán cayó. Jesús fue perfecto, no vivía bajo las consecuencias y la pesa y la maldad y el sufrimiento de sus pecados, porque no tenía. Pero ahora está sintiendo la presión, siendo apretado como olivo, con este dolor de sentir la ira de su Padre. Y fue bravo. Creo que no podemos entender la grandeza del dolor que Jesús sufría en este momento. Todos los pecados del mundo son siendo puestos sobre sus hombros. Fue realmente fuerte. Hoy en día nuestro sistema de justicia busca, y correctamente, busca de evitar toda posibilidad que un hombre inocente, una mujer inocente, sea condenado por algo que no hicieron, ¿no? Aún así se pasa, ¿verdad? Pero he escuchado una vez, cuando estuve estudiando la ley en la facultad, que hablaba de que sería mejor que 10 hombres vayan libres, que son culpables, que un hombre o una mujer que sea condenado siendo inocente. Es grande y pasa, y ha pasado. Escucho todo el tiempo historias de hombres que fueran en la cárcel por 30, 40 años y después se descubren por algo que salió,
o por ciencia, o lo que sea, van a descubrir que ese hombre fue inocente, que no lo hizo, aunque fue condenado. Imagínate la injusticia, el dolor de decir, tú eres culpable de un crimen horrible que no hiciste. Y eso es lo que Jesús está sufriendo. También encontramos algo que es importante entender, lo mostré acá para que podamos capturar, es un punto de teología importante de entender sobre Jesús. Jesús fue 100% divino y 100% humano. A veces queremos imaginar a Jesús como 50%, 50%. Fue mitad Dios, mitad hombre. Pero no, Él tenía todas las características de la naturaleza de Dios dentro también, todas las características y menos el pecado, pero todas las naturalezas de un hombre. Y Él se expresa acá en una forma grande. En el jardín vemos su humanidad. Y en otro lado vamos a ver su gran divinidad, perdonando pecados, en librando gente de demonios, etcétera, etcétera. Grandes milagros. Pero entendemos que esas dos naturalezas existen dentro de una persona. Y no estoy pidiendo que entiendan todo eso ahora o aceptan todo eso, pero que entiendan que eso es la ortodoxia, ese es el concepto cristiano que hemos llegado a entender cuando vemos la naturaleza de Jesús. Y no negar su divinidad para aceptar que era humano, ni negar su humanidad para enfocar en su divinidad. Los dos están presentes. A veces vemos uno presentado y otro no. Pero en Jesús encontramos el gran hombre Dios que hace puente entre lo que es la gran santidad de Dios y la caída y el pecado del hombre. Jesús es perfectamente capaz, siendo Dios, de salvarnos y siendo hombre de representarnos. Y en la cruz encontramos la justicia de Dios y su misericordia juntándose ahí. Y ahí encontramos la forma de cruzar ese gran abismo entre Dios santo y hombre pecaminoso. Y en eso encontramos Jesús que une los dos lados perfectamente, como nuestro sacerdote, como nuestro abogado y también como Dios poderoso para salvar. Por eso es importante entender eso. Si no, vamos a encontrar un Jesús que no nos puede salvar o un Jesús que no puede representarnos, que no puede entender nuestras faltas y no puede llevarnos a ese lugar porque no puede llegar a nosotros. No, Él bajó del cielo para llevarnos allá. Así que aprendemos mucho de Jesús, pero aprendemos también mucho de la cruz. Principalmente lo que vemos acá cuando hablamos de la cruz es que fue la voluntad de Dios. Versículo 36, cuando Jesús está orando, Él dice, si fuera posible, pásase de aquel hora, en 36 dice, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa fue la repetición en la oración de Jesús. Estaba sintiendo la pesa y decía, Dios, si es posible, papá, si es posible, todo es posible contigo, si es posible, saca de mí, saca esta copa de mí, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a buscar otra manera. Y Dios dice, no. Dios responde, la cruz es mi deseo, es mi voluntad. Y Jesús en el final sometió eso. Pero fue claramente que la cruz fue el plan de Dios. La cruz no fue plan B, no fue una idea en el último momento que Dios arregló. No hubo una forma de entregar salvación a los hombres afuera de la cruz. Fue la voluntad de Dios. Isaías 53:10, hablando de profecía de Jesús, del Mesías que vendría, decía, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir.
Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Fue la voluntad de Dios de lastimarle. Fue la voluntad de Dios, de su Padre, apretarle. Vamos a hablar de eso más adelante, pero fue la voluntad de Dios. Y por esa razón sabemos que no fue la voluntad de Satanás. Satanás, el diablo, no quería que Jesús muriera en la cruz. ¿tá? Cuando vemos a Jesús en la cruz, no vemos el diablo ganando. ¿tá? No vemos el diablo venciendo. No vemos el diablo teniendo esa victoria contra Jesús, que Dios después se hizo un cambio. No, el diablo sabía muy bien que eso fue su fin y la forma que Dios iba a traer salvación a los hombres. Por eso entendemos que por más que Marcos no se presente claramente, entendemos que Satanás estuvo ahí presente. Mira lo que dice en Lucas 22:53. Jesús dice, todos los días estaba con ustedes en el templo y no atrevieran a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Fue lo que Jesús dijo a los soldados cuando llegaran a agarrarlo. Y dijo, esta es la hora de ustedes, la hora de tinieblas. Esta es la hora de Satanás. Es su momento en la oscuridad de que Él está actuando. Jesús estaba en este jardín luchando, peleando. Y una de las cosas que estaba haciendo es peleando contra lo que podemos llamar la última tentación de Jesús. La última tentación que el diablo quería poner en su vida. Y es no aceptar la copa que su padre estaba dándole. No aceptar la cruz. De correr, de hacer otra cosa. Decir, bueno, no va, vamos a huir. No lo quiero hacer ahora. Eso fue en su humanidad la última tentación de Jesús. Y fue siempre así. Si vemos las tentaciones de Jesús en el principio de su ministerio, después de su bautismo, y fue al desierto por 40 días, ¿qué fue la última tentación del diablo? Él lo llevó a una montaña, mostró a todos los reinos, diciendo, todo es tuyo, Jesús. Solo tienes que adorarme. Tú puedes tener todo el poder, todo el reino, toda la gloria, y no tenés que ir a la cruz. Si vos elegís mi plan en lugar de la voluntad de tu Padre, puedes tener todo lo que tu Padre supuestamente te va a dar, pero no tenés que ir a la cruz. Obviamente fue mentira, pero eso fue la tentación. Tener la gloria sin la cruz. Y más adelante, cuando Jesús se presenta eso a sus discípulos, cuando dice, mira, el plan es ir a Jerusalén y me van a matar. Cuando Pedro escuchó eso, dijo, no, rechazó su plan. Dice, no puede ser, no, Dios, no. O Jesús, no, no es un buen plan, vamos a cambiarlo. Jesús dijo a él, léjate de mí, ¿quién? Satanás. No dijo Pedro, dijo Satanás. Porque tú estás pensando, no en la cosa de Dios, pero en la cosa de los hombres. Estás fijado en que estás probando que yo no voy a la cruz. Estás siendo herramienta de Satanás en mi vida. Este fue siempre la voluntad de Satanás y estaba presente y Jesús venció esa tentación. Vemos la cruz entonces en Getsemaní como la gran voluntad de Dios y no la voluntad de Satanás, que Dios estaba a través de esta gran maldad, estaba haciendo su plan de salvación que fue establecido desde el principio hasta en Génesis. Vemos el plan fue puesto, que Dios iba a mandar su único hijo para morir en la cruz y morir por nosotros y resucitar el tercer día. Así que aprendemos eso de la cruz, pero también este momento en la vida de Jesús, Getsemaní, nos enseña mucho sobre la oración. ¿Qué es lo que aprendemos de la oración? Es interesante para mí ver cómo Jesús ora en este momento. Y lo vemos ahí cuando dice,
en 36 decía, y Abba Padre, Abba Padre. Es interesante, ¿no? Porque cuando Jesús enseña a sus discípulos cómo orar, Él dice, bueno, ustedes tienen que orar así, mi Padre en el cielo, ¿no? Abba Padre. Piensa en Dios como tu papá, como tu padre íntimo, alguien que te ama, que está escuchando. Y en esa misma enseñanza Jesús va a decir a sus discípulos, si un padre humano, siendo malo, siendo un hombre malo, de maldad, como somos, si su hijo viene y pide pan, ¿le va a dar una roca? O si pide un pez porque tiene hambre, ¿ese padre le va a dar un víbora? Dice, no, a un padre malo no va a hacer eso. Nosotros como padres no vamos a hacer eso. Aún más, ¿cómo va a dar nuestro Padre del cielo buenas cosas a nosotros? Entonces tenemos Jesús en este momento, un buen hijo, el hijo perfecto, y Él está pidiendo, clamando a su papá, a su Padre celestial, por favor, hay otra forma, Abba Padre, quítate de mí este gran pesa. Si hay otra forma, vamos a hacer otra forma. Y Dios, sabiendo cómo dar buenas cosas a sus hijos, fue su anhelo de seguir apretando a su hijo. Fue su voluntad. Y dio a su hijo, pidiendo alivio, dio a él la cruz. Increíble pensar. Vemos dentro de la oración que es un momento, es un lugar para entregar a Dios nuestras luchas, de pedir auxilio y pedir y echar todas nuestras ansiedades y nuestros problemas a los pies de Dios. Es lo que desea. Fue una lucha repetida. Ayúdame Dios, ayúdame papá, ayúdame papá. Y dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Parte de lo que aprendemos de la oración es un lugar de lucha. Es un lugar para traer tus dudas. Es un lugar para pedir de Dios. Para luchar con las cosas que está pasando en tu vida. Está bien. Está bien de pedir a Dios. Está bien de buscar a Dios. A veces lo necesitamos. Pero lo que vemos también es que Jesús sometió, a pesar de su lucha, sometió al plan de Dios y su voluntad. Sometió, dijo, este es lo que quiero, estoy pidiendo, pero no es que sea mi voluntad, pero que sea tu voluntad hecha en mi vida. Esta es la actitud que debemos tener siempre, hermanos, en oración. Pedimos, buscamos, entendemos que hay cosas que tienen que cambiar en la sociedad, en nuestra vida, en nuestras iglesias. Vemos cosas problemáticas y digamos, Dios, ayúdanos. Pero en el final de todo, siempre oramos diciendo, ayúdanos a hacerlo, Señor, sana a esa persona, libre a esa persona de este problema. Ayúdanos, Señor, en lo económico, todas esas cosas que pedimos. Y en el final siempre decimos, pero no sea nuestra voluntad hecha. Nos rendimos a tu voluntad. Y vemos esto hasta en la postura de Jesús, una postura de sumisión. De estar de rodillas es un lugar de rogar, ¿no? ¿Cuántos hombres orgullosos van a decir, nunca voy a ponerme de rodillas en la presencia de nadie? Acá tenemos Jesús de rodillas en la presencia de su Dios y nosotros también. ¿Cuántas veces tu postura no comunica lo que estás diciendo? ¿Y cuántas veces necesitamos ponernos en una postura de humildad, en una postura
de sumisión. Hasta si Jesús, como estaba diciendo en Mateo, Jesús estaba con su cabeza en el suelo, su cara en la tierra. No hay una posición más sometido que eso. Sos sin defensa. ¿Cuándo fue la última vez que en oración estabas con tu cabeza en el suelo delante de tu Señor? Es algo para pensar. Fue la postura de Jesús en este momento. Y en su postura estaba diciendo, estoy vendido a ti. Estoy vendido a ti. Y eso hizo una diferencia en su vida. A veces nosotros estamos ciegos, verdaderamente ciegos a la situación. Pensamos que sabemos, pensamos que entendemos, pero hay tantas cosas que no vemos. Y cuando oramos en sumisión a Dios, estamos orando en fe que Dios sabe mejor, que Dios tiene un plan, que Dios entiende el futuro, que Dios vea todas las cosas que nosotros no vemos y sometemos a eso porque no somos Dios y confiamos en Él. Pero el otro aspecto acá que quiero enfatizar es que la oración también nos quita y nos ayuda de guardarnos de la tentación, de la caída. La oración nos fortalece de enfrentar la tentación. Hasta cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, dentro del Padre Nuestro hay un parte que dice, y no guíame en la tentación o quítame del camino de la tentación. Es decir, que hay un parte de la oración que tiene esa función grande. La oración nos ayuda, orar y velar nos ayuda de mantenernos firmes, fuertes, confiados en Dios. La oración tenía ese afecto, porque hizo esa diferencia en la vida de Jesús. Desde este momento que oró y luchó por horas con su Padre, cuando se levantó de ese tiempo, por más que sus discípulos están durmiendo, Jesús se levanta y desde ahí adelante no vas a ver Jesús angustiado, no vas a ver Jesús rogando, no vas a ver Jesús confundido, no vas a ver Jesús afuera de control, enfrente de concilio, enfrente de gente escupiendo en su cara, enfrente de Pilato, enfrente de gente que tienen poder de hacer lo que quieren con él. Ves Jesús tranquilo, hasta boca callada, confiado, fuerte. Y hasta en la cruz, cuando están clavando sus manos y sus pies, vemos Jesús no diciendo, Dios, ¿por qué? Vemos Jesús diciendo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Jesús necesitaba esto. Necesitaba tener ese momento de orar, de luchar, porque ahí encontró fortaleza. Ahí encontró la fuerza de vencer la tentación que vendría en los momentos que venía. Cuanto más nosotros necesitamos orar para no caer en tentación. Cuanto más necesitamos nosotros orar y velar para que no caemos en las tentaciones y las dificultades y el desánimo que puede pasar en nuestras vidas. Y eso me guía a la última cosa que aprendemos hoy. Aprendemos sobre nosotros mismos. Ya acá, en versículos 37 y 38, ya vemos, acá empieza el abandono. Jesús ya había dicho, ustedes todos me van a dejar, todos me van a abandonar. Y todos dijeron, no, Jesús, no. Pero ya algunos minutos después, cuando Jesús está diciendo, por favor, oren por mí, estoy sumamente triste, estoy hasta la muerte, mi alma está triste, ayúdame en oración. Y seguramente empiezan bien y todos empiezan a
dormir. Y Jesús dice, velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, pero el cuerpo pide otra cosa. Y muchas veces entregamos lo que pide el cuerpo más que lo que pide el espíritu. Ustedes pueden entender eso, ¿no? Si son seres humanos y que has caminado con Dios por más que un día, sabes y entendés. Siempre sentía mal por los discípulos en este momento porque yo amo dormir y cuando estoy cansado no sirvo para nada. Algunos están bien en la mañana, algunos son personas más para la noche. En la noche no tengo energía, no tengo ganas, no tengo paciencia. Cuando estoy cansado, mi cuerpo pide dormir y yo digo, bueno, quiero darte eso. Así que podemos entender, podemos capturar, imaginar los discípulos orando ahí, ya son las 2 de la mañana, están orando y empiezan a dormir y se entregan a lo que su cuerpo pide. Aunque Jesús rezongaba y volvió a rezongar, siguieran luchando con el cuerpo. No debemos entregar, no, como cristianos tenemos que luchar contra entregando el cuerpo en sus apetitos que son neutrales. Dormir no es malo, pero cada mañana levantamos, ¿verdad? Si cada mañana duermas y entregas a tu vida, a tu cuerpo, todo lo que deseas siempre, vas a terminar siendo ocioso. Si comes todo lo que tu cuerpo te pide, vas a terminar engordando. Si vos hagas todo lo que tu cuerpo pide todo el tiempo y nunca escuchas el Espíritu, no vas a ser un cristiano útil, vas a ser un cristiano que se cae. Jesús tiene que venir a nosotros muchas veces en la iglesia, como vienen a los discípulos, diciendo, despiértate, estás durmiendo, ya, acá viene aquel que me van a entregar y no están listos. Y eso es la diferencia entre los discípulos de Jesús. Los discípulos no estaban listos. Porque cuando vino el momento, vino los soldados, vino la tentación, fueron corriendo por todos lados. Y fíjense en Pedro. Qué orgulloso era Pedro. Pedro, delante de Jesús, algunas horas antes, estaba diciendo, yo voy a morir por ti, pero no puedo velar por algunas horas por ti, pero morir por ti sí, velar no, orar un poco no, estar contigo en oración no, pero morir sí. Aunque Jesús decía, hoy vas a ser tentado, hoy vas a tener esa tentación y vas a caer, Pedro. Pedro dijo, no, yo no. Y en lugar de orar, diciendo, ayúdame Dios, no quiero caer en esta tentación que Jesús dijo que iba a tener, ayúdame y ayuda a Jesús, oramos, Padre, queremos más de ti, ayúdame de no caer. En lugar de eso, durmió tranquilo, ¿no? Durmió, porque tenía confianza en sí mismo. Y eso fue la previa, y siempre es la previa a la caída. Despertamos, hermanos, despertamos como cristianos. Hay muchas formas de dormir. Podemos dormir en que quizás dejamos de hacer la cosa que hicimos en el principio. Dejamos nuestros primeros amores con Dios. Empezamos poco a poco a dejar de leer la Biblia. Empezamos poco a poco a dejar nuestro tiempo con Dios. Poco a poco dejamos de congregarnos en la iglesia. Poco a poco dejamos de servir en la iglesia. Y empezamos a enfriarnos. Empezamos a dormir. Y cuando viene la trampa, cuando viene la tentación, cuando viene algo que no esperamos, no estamos listos y caemos, que no sea la realidad para ustedes, que no sea la realidad para nuestra iglesia, que podemos velar, que podemos estar orando, que podemos estar listos. ¿Cuántas veces vemos en Marcos 13 que Jesús estaba hablando de las persecuciones que vendrían, las pandemias que vendrían, las falsas enseñanzas que vendrían, y cuántas veces tenías que
estar despierto, presta atención, escuchan. Y en el final de todo dicen, velad, porque maldades ya vienen pronto, tenemos que estar preparados. Y muchas veces en nuestra comodidad ponemos a dormir. Tenemos que escuchar la advertencia de Jesús y ver lo que Él pide a nosotros hacer, de estar listos. Y una de las formas más grandes que podemos estar listos es estar en oración. Ser personas que oran. Este es Getsemaní. Este es el momento en que Jesús fue apretado, empezó a ser apretado. Y como un olivo, lo más que apretase, más lindo de sete sale. Bueno, Dios fue apretado hasta la cruz. Entregó todo por nosotros. Y nosotros también vamos a ser apretados en esta vida. Vamos a tener pesas sorprendentes en nuestras vidas. Y nuestra reacción tiene que ser entregarnos de rodillas a Dios y entregar nuestra voluntad a su voluntad y orar y confiar para levantar como Jesús diciendo, bueno, acá viene, estoy listo. Que gloria sea a mi Padre en el cielo, que sea su voluntad. Y gracias a Dios, Jesús se entregó a la cruz por nosotros. Oramos, Señor, queremos apreciar el sufrimiento de Jesús, queremos apreciar lo que hizo por nosotros y entendemos, Señor, que Él hizo todo por nosotros. Fue apretado por nuestras rebeliones, sufrió el afecto y la ira de la copa de la ira de Dios sobre las rebeliones de nosotros, aunque no hizo nada, aunque fue inocente, sufrió como inocente. En luz de eso, Señor, pido que no vamos a dormir en esta vida, que no vamos a dejar de hacer las cosas que hemos hecho antes, que no vamos a dejar, Padre, de orar, que no vamos a dejar de leer la Biblia, que no vamos a dejar de congregarnos, que no vamos a dejar que problemas, que pandemias, que situaciones de familia, de depresión, que cosas que pasan en la vida que va a impedir nuestra relación contigo. Así que pido que podamos ser listos, una iglesia despierta, una iglesia lista y una iglesia, Señor, que cuando estamos apretados, produce en nosotros ese aceite tan lindo que da gloria a tu nombre, en obediencia y en amor propio, en amor hacia ti, en amor hacia nuestros hermanos en la fe. Esa es mi oración, Señor, y pido que bendices a cada uno que está escuchando y mirando este video, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima vez, que Dios está bendiciendo sus vidas grandemente y que estamos velando en espíritu y en verdad. Dios te bendiga.